A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en las reglas, a menudo invisibles, que protegen a las personas que participan en un ensayo clínico? ¿O de dónde vienen? Bueno, pues hoy vamos a ver la historia de esas normas éticas que rigen la ciencia moderna. Y es un viaje que, curiosamente, arranca en uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Nuestra historia no empieza con una norma, sino con su ausencia más absoluta. Esta frase resume el horror que se juzgó en Nuremberg justo después de la Segunda Guerra Mundial. El llamado juicio de los médicos sacó a la luz actos tan terribles que obligaron al mundo a crear un marco ético literalmente desde cero. Así que, para entender bien las reglas que nos protegen hoy en día, tenemos que volver al origen del problema, a aquello que las hizo indispensables. Empecemos por ese juicio que lo cambió absolutamente todo. Y es que en el banquillo no se sentaron soldados, sino médicos, profesionales cuya vocación, se supone, es sanar. Se les acusó de realizar experimentos inhumanos, forzando a prisioneros a participar en pruebas que les causaban un sufrimiento extremo y que a menudo terminaban con su muerte. Todo esto en nombre de una supuesta ciencia y, por supuesto, sin el más mínimo atisbo de consentimiento. Claro, la respuesta a estas atrocidades no podía ser solo una condena judicial. Tenía que ser una declaración de principios para el futuro, para que algo así no volviera a pasar jamás. Y así nació el Código de Nuremberg, el documento que se considera el pilar fundacional de la ética en la investigación moderna. De la sentencia de aquel juicio no solo salieron condenas, sino también 10 deberes específicos. 10 reglas muy claras y muy directas que por primera vez en la historia establecían las obligaciones que cualquier científico tenía con los participantes de una investigación. Esta fue la base sobre la que se construiría toda la ética médica que conocemos. De esos 10 puntos, estos 4 son, digamos, la esencia de todo. Primero, el consentimiento voluntario. Nadie puede ser forzado a participar. Punto. Segundo, la investigación debe tener un propósito bueno para la sociedad. Tercero, hay que evitar el sufrimiento a toda costa. Y cuarto, y esto es clave, el participante siempre tiene la libertad de abandonar el estudio cuando quiera. Cada uno de estos puntos es una respuesta directa a los crímenes que se cometieron. Pero claro, Nuremberg fue solo el comienzo. La ciencia siguió avanzando, se fue volviendo mucho más compleja y el mundo necesitaba construir sobre esa primera base. Las reglas del juego tenían que evolucionar con la propia ciencia. Esto nos lleva a la Declaración de Helsinki, que supuso un cambio de mentalidad fundamental. Si el Código de Nuremberg fue una reacción, una línea roja legal impuesta desde fuera después de la catástrofe, Helsinki fue un acto proactivo. Fue la propia comunidad médica la que dijo, un momento, vamos a crear nosotros mismos una guía para autorregularnos, un marco ético desde dentro. Ojo, esto no es una ley que te pueda llevar a un tribunal si no la cumples, pero su influencia es gigantesca. Helsinki establece que el bienestar de la persona que participa en la investigación está por encima de todo lo demás. Es un compromiso moral que ha ido moldeando leyes y normativas en todo el planeta, poniendo siempre la salud de la persona en el centro. Pensemos, por ejemplo, en la investigación patrocinada por grandes farmacéuticas en países con pocos recursos, o en los estudios con poblaciones especialmente vulnerables. Los principios generales estaban muy bien, pero hacían falta reglas mucho más específicas para situaciones muy concretas. Y aquí es donde entra en juego el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, o CIOMS, y pasamos de los 10 principios de Nuremberg a 21 pautas éticas súper detalladas. El salto ilustra perfectamente cómo se estaba volviendo de complejo todo el campo. Más que aprendernos de memoria las 21 pautas, lo interesante es ver los temas que tocan. Las guías CIOMS ya bajan al barro, a cuestiones muy específicas. ¿Cómo se protege a un niño en un ensayo? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa que financia el estudio? ¿Cómo te aseguras de que el consentimiento es de verdad informado en una comunidad remota? O sea, la ética se estaba volviendo muchísimo más sofisticada. Muy bien, hemos hablado de los grandes principios. Ahora vamos a ver cómo se aplican en el día a día de un laboratorio. Pasamos al terreno de las buenas prácticas clínicas, que es donde la ética y el método científico se dan la mano. Las buenas prácticas clínicas exigen un camino muy riguroso. Ningún tratamiento se prueba en humanos de la noche a la mañana, ni mucho menos. Primero, hay una fase preclínica, en el laboratorio. Después, si los resultados son prometedores, se pasa a pruebas en animales, siempre bajo una regulación súper estricta. Y solo cuando hay evidencia sólida de que puede haber un beneficio, se puede plantear la investigación en personas. Y cada uno de esos pasos está vigilado. Aquí es donde entran los comités de ética. Su trabajo es revisar cada protocolo para asegurarse de que no solo tiene valor científico, sino que la seguridad del participante es la prioridad número uno. Analizan constantemente el equilibrio entre riesgo y beneficio. Si un estudio no es científicamente sólido o no es seguro, simplemente no se aprueba.
Todo este camino, desde Nuremberg hasta las prácticas del laboratorio, nos lleva a una visión mucho más amplia, una que expande los principios éticos más allá de la medicina para abarcar las ciencias de la vida y, bueno, a la humanidad en su conjunto. Esta declaración de la UNESCO es, de alguna manera, la culminación de todo este viaje. Su alcance es enorme. Ya no hablamos solo de un ensayo clínico, sino de todas las cuestiones éticas que tienen que ver con las ciencias de la vida y las tecnologías que impactan en los seres humanos, incluyendo también sus dimensiones sociales y ambientales. Y aquí es donde vemos cómo ha evolucionado la conversación. Lo crucial es que ya no solo se trata de proteger a un individuo en un experimento. Ahora los principios incluyen la dignidad humana, la responsabilidad social e incluso la protección de las generaciones futuras y del medio ambiente. La ética ha crecido para mirar no solo al paciente, sino al planeta entero.